Estoy en casa. Qué bien se siente estar en la casa del Padre. Oye, imagínate ahora que estamos dedicando unas cuantas secciones o ediciones de este programa al tema de la Eucaristía. Es que no puedo callarme. Es que yo estoy consciente del gran favor que he recibido. O sea, como decían los apóstoles en el libro de los Hechos de los Apóstoles. O sea, es que no puedo dejar de hablar y decir lo que he visto y lo que he oído. Y yo en esta iglesia he visto al Señor, yo lo he visto. Yo lo veo y de hecho lo recibo en el santo sacrificio del altar. La Santa Misa, el sacramento de la Eucaristía. Y te hemos probado ya por la Biblia y también basado en la autoridad y el poder del Señor, que nosotros en la iglesia sí recibimos. De forma, te lo voy a decir, yo sé que algunos míos compañeros de allá, entre mis colegas teólogos, esto tal vez les suene un poquito incómodo, un poquito arcaico, un poquito pasado de moda, muy poco progresista o integrista, pero te lo voy a decir, porque estoy de acuerdo y en sintonía con la doctrina de mi iglesia. Esto es lo que te voy a decir. Aquí en la Iglesia Católica, en el sacramento del altar, en la misa, en la Eucaristía, nosotros recibimos al Señor de forma literal, mediante ese sacramento. Es una forma sacramental, pero lo recibimos literalmente a Él. Y yo no tengo ningún problema. Aunque mis colegas me señalen, aunque me tachen fuera de moda o muy conservador, no importa, porque hayamos establecido también en esta nueva sección, en esta nueva parte de la serie Estoy en Casa, que nosotros creemos en las palabras del Señor, porque el Señor no miente y porque Él tiene el poder para hacer lo que dice. Y nosotros sabemos, y lo hemos dicho ya, que no creemos, yo no creo, en que en la Iglesia Católica hayan liberales y hayan conservadores. Eso no existe en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica lo que hay son buenos cristianos y malos cristianos. O sea, buenos católicos y malos católicos. El mal católico no cree lo establecido por Cristo en la Iglesia y por la Iglesia. El buen católico cree lo establecido por Cristo en y a través de la Iglesia. Y la Iglesia me dispensa con la autoridad del Señor y la potencia del Espíritu Santo ese sacramento hermoso del que te he estado hablando, de la Santa Eucaristía. Por eso tenemos que ir a la Santa Misa lo más frecuentemente que podamos. Pues seguro, si tenemos hambre del Señor, queremos recibirlo las más veces que se pueda, pero no de forma mecánica, no de forma así desinteresada tampoco, interesados en recibir la gracia. Y de forma mecánica de ninguna clase. Vamos a tener conciencia de lo que estamos teniendo, conciencia de lo que estamos recibiendo, conciencia de ese culto extraordinario. El culto establecido por el Señor. El culto, el único culto, no un culto, sino el culto establecido por el Señor. Así que creemos en las palabras del Señor. Número 1, creemos que el Señor siempre dice la verdad. Tengan y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo. ¿Lo dijo? Sí. Número 2, el Señor que dijo eso, ¿miente o no miente? Seguro que no miente. Él siempre dice la verdad. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es fiel y verdadero. Sus palabras no se mudan. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo por siempre, jamás. Él es el Señor. Él no es como nosotros, de doble ánimo, incoherentes. No, Él no es así. El Señor entonces dice... El Señor no miente cuando dice lo que dice. Y número 3, el Señor tiene el poder para hacer lo que dice. O sea, Él dice, esto es mi cuerpo. Es cierto. El Señor no miente cuando dice eso es su cuerpo. No miente.
El Señor tiene el poder para hacer que eso que dice sea verdad. O sea, tiene el poder para transformar pan en su cuerpo y vino en su sangre. Él lo dice, Él no miente cuando lo dice, y Él tiene el poder para hacer lo que dice. Ahora, lo chocante para mí, te lo digo muy honestamente, es que hayan cristianos que prefieran creerle a un buscón, a un embaucador, que ellos son uno de 100 personas que le van a enviar una ofrenda de $1000. Sin embargo, no le creen al Señor de señores y al Rey de reyes, al que no miente, caduca o se muda, cuando dice tengan y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo y te lo da de gratis, my friend. Y yo no sé si en esta iglesia es maravillosa. Y hemos estado firmes, perseverantes en esas palabras del Señor. En el culto. Claro, algunos piensan que los católicos se inventaron esto porque alguien les dijo que esta iglesia definió ese sacrificio de la misa y de la presencia real del Señor en la misa en el 1215. Y te han mencionado tal vez el cuarto concilio de Letrán, año 1215. Ahí en ese concilio por primera vez se define el dogma de la presencia real como transubstanciación. Tú dices, ahí apareció. Por lo tanto, ahí se lo inventaron los católicos. Eso es desconocer el dogma, la historia de los dogmas y la naturaleza de los dogmas. Cuando el Señor o cuando la iglesia establece un dogma, no lo inventa. La iglesia lo que hace es tomar lo que siempre ha creído y en un momento singular en el que la fe esté siendo abatida o haya un elemento de la fe que esté siendo negado o que corra peligro o inclusive que haya una herejía que amenace la sana doctrina de los fieles. En ese momento, la iglesia como madre, te viene el término, la iglesia es madre y la madre vela por sus niños. Y la iglesia es mi madre y la iglesia vela por mí. Por eso, si hay una herejía o si yo me equivoco, ¿qué hace la iglesia? Ven acá, te voy a enseñar, hijo, te voy a dirigir, enmiéndate. Mira, lo que quiso Cristo fue esto, mi amor. Esto fue lo que quiso el Señor. Esto es lo que tú tienes que creer para que te salves, hijo. Entonces, eso es lo que hace la iglesia. No es que se invente el dogma. Toma lo que siempre ha creído del depósito de la fe. En un momento dado, lo establece. Para que no haya duda. Como es madre y vela por nosotros, quiere que nosotros estemos claros. Esto es interesante porque un gran converso en la historia del cristianismo, Cardenal Newman, él era experto, el doctor en historia del pensamiento cristiano, un gran profesor, un gran teólogo, escritor prolífico, una eminencia, una gran mente, lúcido, profundo. El Cardenal Newman fue ministro de la iglesia anglicana y se hizo católico, y como católico llegó a ser hasta cardenal, imagínate, hasta cardenal. Y lo interesante es de cómo el Cardenal Newman descubrió la verdad católica, y la descubrió en los dogmas, precisamente en los dogmas. Y aquí una de las razones que da Newman, y lo voy a aplicar a esto del cuarto concilio de Letrán y de lo que dicen otros allá acerca de los dogmas católicos y específicamente acerca del dogma de la transubstanciación. Escucha bien. El Cardenal Newman dice, y esto lo estamos aplicando aquí ahora, que el hecho de que la iglesia haya definido el milagro de la presencia real como transubstanciación en el año 1215 es evidencia de que la iglesia siempre ha creído en eso. ¿Sabe por qué? Porque entonces si conocemos la naturaleza del desarrollo del dogma, entonces significa que durante 1200 años, la gran mayoría de los cristianos creían en el milagro de la presencia real, porque no fue hasta comenzado o terminado el siglo XII que
comenzaron a surgir las primeras herejías que cuestionaban, que negaban el milagro de la presencia real. O sea, durante 1200 años, casi toda la cristiandad estaba ahí, fiel, creyente, inamoviblemente, observantes de esa doctrina, de esa verdad. El Señor está presente. Y cuando surgen esas dudas, entonces, 1200 años después de nuestro Señor y de establecida la iglesia, entonces la iglesia dice, espérate, aquí hay un problema. Hemos creído esto toda la vida. Y hay unos hijitos nuestros que tienen problemas para entender esto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a profundizar en lo que siempre hemos creído y para beneficio de estas personas que están equivocadas, les vamos a decir lo que nosotros creemos y se lo vamos a poner en palabras. Y vamos a utilizar todos los recursos, dice la iglesia. Vamos a utilizar términos de la filosofía. Por ejemplo, le vienen esas palabras transubstanciación, hipóstasis y otras más. Maravilloso. Los términos como sustancia y accidente para hablarnos en términos filosóficos y metafísicos de la presencia real de nuestro Señor en los elementos eucarísticos. Es que la iglesia es maravillosa. Entonces vienen ahora unos cuantos, algunos de los cuales son colegas míos, de los modernistas, a decirnos ahora, mira, la iglesia, yo sé más que la iglesia. Dicen algunos colegas míos, yo sé más que la iglesia. La iglesia se ha estado equivocando los pasados 2000 años. Ahora no se le debe llamar la Trinidad. No, ahora es otra cosa. No. La iglesia se ha equivocado. 2000 años creyendo en la presencia real y en la transubstanciación. No se equivocan. Yo tengo la razón. Ahora vamos a hablar de transignificación. O transmutación de los elementos eucarísticos. En una ocasión escuché a un teólogo modernista burlándose de una persona humilde que se refería a la misa como el santo sacrificio de la misa. Y se burlaba. Claro, son de estos teólogos modernistas que escriben y hablan mucho de los pobres, pero no tienen ninguna sintonía con los pobres. Porque en el fondo se burlan de la fe humilde de la gente. Claro, ¿qué es lo que decía mi compañero, mi colega teólogo? ¿Qué es lo que decía? Mira lo que esta persona está diciendo. Mira, que la misa es un verdadero sacrificio. Está equivocada. La misa es un ritual religioso, decía él, un ritual religioso a través del cual se nos participan unos símbolos que en el mejor de los casos tienen un significado antropológico que nos debe promover a un compromiso y opción política. Eso decía mi compañero. Eso decía el teólogo modernista. O sea, la iglesia se ha equivocado 2000 años. Ahora él sabe el secreto, el misterio. Y resulta que el misterio de la Eucaristía consiste de fondo en una opción política que tú y yo debemos tomar. Pues, a mi amigo, el teólogo modernista, le dije, ¿sabes qué? Esa mujer humilde de la que tú te estás burlando tiene toda la razón. Toda la razón. La misa es un verdadero sacrificio. Y en la misa se te da el Señor, todo completo, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces, claro está, una vez tú les hablas de esta manera, ¿qué te dicen? Sí, está bien, no hay ningún problema. ¿Por qué esta gente habla mucho y dicen tantos disparates? Porque no se encuentran con católicos que le digan, hermano mío, tú estás equivocado. Arrepiéntete, vuelve al camino. Haz algo con tu vida. Oye, ¿qué es lo que tú estás adherido a una ideología política? No hay problema con eso. Si en la Iglesia Católica hay libertad para eso. La Iglesia Católica no te dice lo que tú tienes que creer o qué opciones políticas, mejor dicho, tú tienes que tomar. Tú votas por el candidato que te dé la gana. Claro está, tú deberías votar por candidatos con conciencia cristiana, que estén condicionados por la doctrina moral de la Iglesia. Por eso hay muchos problemas en algunos de nuestros países. Escogemos las personas equivocadas. Pero ¿sabe qué? La Iglesia respeta tu derecho. Tu derecho a hacer la opción política que tú quieras. Tu derecho a pensar en materia de cosas temporales. La Iglesia no te dicta a ti cómo
cuál debe ser el final o cuál debe ser la conclusión del experimento que tú estás haciendo en el laboratorio. No. La iglesia se atiene a lo que es su negocio. Su negocio son las almas. Por eso, cuando se trata de asuntos espirituales, yo me fío de la iglesia. Porque yo necesito escuchar a Jesucristo, porque Jesucristo es mi Señor. Y la iglesia me ha dicho que yo necesito comulgar el cuerpo y la sangre del Señor. Yo necesito al Señor. Yo necesito el sacrificio de la misa. Yo no tengo opción para irme a otro culto. Yo no me puedo ir a otro culto a complementar mi fe católica. Eso es un contrasentido. Ahora resulta que el sacrificio de la cruz tiene que ser complementado. Seamos francos, tú vas a otro culto, no, ni siquiera porque quieras complementar tu fe católica. Tú vas a otro culto que no es el culto fijado por Cristo porque tú quieres ser entretenido. Pero yo tengo noticias para ti, en este momento que me estás recibiendo en tu casa. Con mucho respeto y cariño, pero con mucha firmeza. El Señor no se inventó la Santa Misa para entretenerte. El Señor se inventó la Santa Misa para salvarte. Para eso se te da la misa. Y por eso yo le creo al Señor. No se trata de que yo me entretenga o de que yo sienta bonito. Yo le amo y yo sé que Él me comunica su cuerpo y su sangre. Siéntalo o no lo sienta. Ese fue el problema de aquellos judíos incrédulos en el capítulo 6 de San Juan. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Ellos querían un beneficio material. Habían recibido un favor de parte de Jesucristo. Habían sido recipientes de un milagro. ¿Cuál fue el milagro? El Señor le llenó la panza, dice, a 5,000 hombres. Y según la opinión de los expertos, estamos hablando entonces de una multitud de 10,000 personas. Se incluyen los 5,000 solo a los hombres. Pero según los estudiosos, estamos hablando realmente, si incluimos a todos los demás, de una multitud de por lo menos 10,000 personas. Y estas personas, después de recibir ese milagro, después de comer todo aquello, ¿qué hizo aquella multitud? Comenzó a seguir al Señor, a seguir al Señor. Y adulaban al Señor. Y le decían maravillas al Señor. Muchos piropos al Señor. Adulando al Señor. Alabando al Señor. ¿Por qué adulaban al Señor? ¿Por qué le seguían? ¿Por qué le alababan? Le alababan por el beneficio recibido. ¿Por qué? Porque le llenaron la panza. Y dijeron, bueno, esto es magnífico. Este hombre resulta ser un milagrero y olvídate, vamos a seguirle porque aquí hay comida segura. Entonces, el Señor se dio cuenta de la razón por la que le estaban siguiendo. Así que el Señor les mira y le dice, ustedes me siguen por la razón equivocada. Procuren en adelante mejor el pan que mi Padre les puede dar. Entonces, cuando los judíos escucharon aquello, ¿no? El pan que mi Padre les puede dar, ¿en qué pensaron ellos? En otro milagrito. Así hay cristianos allá afuera. Y algunos católicos también. Pendientes solos del milagrito. Ahí tienen que ver, tienen que gustar, tienen que palpar, tienen que corroborar, tienen que sentir. Pero el Señor entonces les dijo, vuestros padres comieron del maná que les dio Moisés en el desierto y se murieron. Procuren mejor en adelante el pan que mi Padre les puede dar. Y ahí comienza, porque los judíos inmediatamente le dicen, bueno, danos de ese pan, el milagrito, danos, que nos conviene, que nos gusta, haznos sentir bonitos, dame. ¿Y qué hizo el Señor? Ahora el Señor les va a exigir aquello sin lo cual no es posible un verdadero milagro. Ahora el Señor les va a exigir fe. Y como te habíamos dicho en otra edición, por más de 40 versículos en el capítulo 6 de San Juan, el Señor comienza una y otra vez. Repito, por más de 40 versículos para los que no ven la Eucaristía por ningún lado en la Biblia. El Señor. Pues yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien come de este pan vivirá para siempre, y el pan que voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ellos se quedaron esperando el milagrito, porque ellos querían algo que pudieran ver, tocar, darse cuenta. Y como para creerle al Señor, tú no te puedes fijar de los sentidos. Porque tú ves pan
te sabe a pan, te sabe a vino. Tú necesitas fe para creer que eso no es pan ni es vino. ¿Por qué no es pan ni es vino? Porque tus sentidos te engañan, porque tú le crees al Señor. Yo no me creo a mí, yo le creo al Señor. Mis sentidos me engañan. Ese es su cuerpo, ese es su cuerpo. Él lo dijo. Él no miente y Él tiene el poder para hacerlo. Yo lo creo. Eso no es vino, esa es su sangre. ¿Por qué su sangre? Bueno, porque Él siempre dice la verdad, porque Él no se equivoca y porque Él tiene el poder para hacer lo que dice. Y yo lo creo. No a mi sentido, sino a su palabra y al poder de Jesucristo. Y el Señor entonces le pidió un milagro, o les pidió una condición sin la cual no iban a obtener un verdadero milagro. El Señor en adelante les va a pedir fe. Fe. Por eso es que yo digo, esta es la iglesia de la fe. Fe en el Señor, en las palabras del Señor, en el poder del Señor. Fe incondicional. Él lo dice, tiene el poder, magnífico, Él lo hace, para beneficio tuyo y beneficio mío. ¿Qué hicieron aquellos judíos incrédulos? Le dijeron, pero ven acá y el milagrito. Tú sabes, ahora nos dice que nos los tenemos que comer y beber. Eso no puede ser. Esto es un mero hombre. A lo sumo un milagrero. Él hará algunos actos así de magia y por eso hizo la multiplicación aquella. Pero no, esto es demasiado. ¿Cómo es eso de que nos los tengamos que comer y beber? Eso es imposible, eso no se puede. ¿Y qué ocurrió? Pues mira, se fueron yendo. Se fueron yendo. Como quien dice, está loco. No podemos hacer más con él. No le pudimos sacar el milagrito. Así hay muchos. Como no consiguen el milagrito, ¿qué es lo que hacen? Se van. Como están en las parroquias y en algún momento, en algunos periodos de su vida, dejaron de sentir. ¿Qué dicen? Ay, pero no siento nada. Ay, es que no me tratan bien. Ay, el estacionamiento es pésimo. Los bancos duros. Aquí en esta parroquia no reconocen mi talento. Están carentes de afecto humano, no hay calor. No hay una programación variada. Por lo tanto, vámonos para otra iglesia. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama adulterio espiritual. Porque yo no puedo irme con otra mujer que me haga sentir mejor o más cómodo. Yo no puedo hacer eso, my friend. Yo no soy mi propio dueño. Jesucristo es mi dueño. Él me compró y le salí carísimo. Y yo no tengo para devolverle lo que Él me ha pagado o lo que Él ha dado por mi rescate. Yo le costé sangre. Sangre. ¿Quién le devuelve eso al Señor? Sangre inocente, sangre pura. Sangre de la Virgen, por cierto. Entonces hay que creerle al Señor. Y aquellos judíos incrédulos se fueron yendo. Mira qué interesante. ¿Sabes tú lo que le dijo el Señor a los que se fueron? ¿Quieres que te diga lo que el Señor le dijo a esa persona que se fue? O a esas personas que se fueron, a esa multitud de 10,000 personas. Escucha bien, el Señor no les dijo nada. Yo me imagino que a lo mejor por eso se van gente de la Iglesia Católica y el Señor tampoco les dice nada, porque es que Él respeta nuestra libertad. De hecho, la Iglesia Católica lo ha dicho. O sea, nosotros en estos países totalitarios o donde mande o estén basados en régimen religioso fundamentalista, la Iglesia Católica lo único que pide es libertad. El único que pide libertad. Porque el mensaje cristiano hay que asentirlo de forma libre. Por eso la Iglesia respeta, fomenta, cree, promueve la libertad. La libertad de los pueblos y la libertad personal. Entonces, el Señor es así. El Señor no le dijo nada. Se fueron yendo. Ahora bien, mira, yo me pongo a pensar. Recuerda que yo fui protestante hasta hace muy poquito. Y yo puedo, haciendo un esfuerzo, yo creo que puedo por algunos segundos, adoptar una actitud protestante o de católico sectario para abordar el comportamiento del Señor. El Señor les hubiese dicho a ellos, yo le hubiese dicho a esa multitud, no se vayan por favor.
y con una actitud así bien evangélica, bien protestante o de católico sectario, le diría, por favor no se vayan, quédense aquí conmigo y que cada cual crea lo que le dé la gana. No se vayan, por favor. Algunos, para los que quieren una iglesia democrática, a lo mejor también el Señor lo hubiese echado a votación. Digo yo, ¿quiénes creen que estoy hablando literalmente? ¿Quiénes creen que estoy hablando simbólicamente? ¿Fue eso lo que hizo el Señor? ¿Fue eso lo que hizo el Señor? No. El Señor no es como nosotros, mi hermano. Y yo por eso estoy tan contento. ¿Y qué es lo que hago yo ante la voluntad y la palabra del Señor? Lo mismo que hacen casi 1.000 millones de católicos. Someternos. Creerle al Señor. Firmes en lo que Él ha revelado. ¿Por qué? ¿Porque seamos buenos? No. No. Para lograr la santidad. Para lograr ser promovidos. Para lograr ir al cielo. Como no somos santos, nos fijamos de lo que el Señor ha provisto por nosotros. Y el Señor se ha provisto a Él mismo, su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Santa Misa. Dios te bendiga. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Nos vemos pronto.